Amén. Entonces aquí encontramos Jesús el verbo cuando se encarnó, utiliza esta palabra yo soy. Amén. Porque dice aquí, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Amén. Porque Jesús es esa parte divina de la Trinidad que se encarnó. Amén. Y que caminó en esta tierra, pero Él sigue siendo eterno. Amén. Él sigue siendo Dios. Entonces, aquí dice la Escritura, y la semana pasada estábamos viendo cuando Jesús dice, yo soy el camino. Amén. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, que el Señor se pronuncia como el único camino que lleva al Padre, ¿sí? Si nosotros leemos anteriormente, dice, no se turbe vuestro corazón, 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Que donde está Él, donde está ahora Jesús sentado a la diestra del Padre, también nosotros estemos. Amén. Entonces dice en el 6, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el deseo de Dios, de Jesucristo, es que estemos con Él en el cielo, pero no hay otra manera de ir al cielo sino es a través del camino que se llama Jesús. Decíamos la semana pasada, el hombre puede inventarse un montón de formas que en su pensamiento y en su propia opinión puede decir, es que así me estoy acercando a Dios o así estoy conociendo a Dios. Pero veíamos la semana pasada, el único camino es Jesucristo. El único camino que el Señor trazó es el camino de la cruz. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad?, ha empezado a caminar hacia el Padre. ¿Sí? Veíamos la semana pasada de manera muy rápida, el hombre trata de acercarse a Dios a través de las buenas obras. Dice, es que si yo soy bueno, si yo me porto bien, ¿verdad? Si yo no le hago mal a nadie, porque hablamos de una moral en cuestión de valores, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene valores, que tiene una buena moral, que a veces uno dice, lo único que le falta es aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Porque no anda metido en problemas, porque ayuda al prójimo, ¿sí? Y mucha gente piensa que a través de eso se va a ir al cielo, se está ganando el cielo, o sea, puede acercar a Dios, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Y a través de su sacrificio, a través de su muerte, dejó la provisión para nuestros pecados. Entonces no es por buenas obras, es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No es una religión. No es estar en esta iglesia, no es estar en otra, sino es conocer a Jesucristo y caminar con Jesucristo. Amén. Entonces la semana pasada veíamos esto. Entonces el camino es Jesús, pero también la verdad es el Señor Jesucristo. Y Él dijo, yo soy la verdad. Amén. Yo soy la verdad, lo leemos aquí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre por mí. Hoy mucha gente se hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús. Amén. A través de la historia, hermano, nosotros encontramos diferentes maestros tratando de dar enseñanzas, ¿sí? Usted ha escuchado, por ejemplo, de Buda, de Confucio, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, otros que suenan más raros sus nombres, de Ovidio, de Cicerón, ¿verdad? Al primero Buda, pues más conocido, ¿verdad? ¿Sí? Pero todos estos maestros han tratado de traer una enseñanza acerca de la verdad. ¿Sí? ¿Está claro? Todos estos han tratado de dar una enseñanza acerca de la verdad. Pero ninguno se ha pronunciado como la verdad. Solo Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Si usted habla con diferentes personas, dice, bueno, es que yo creo que esta es la verdad y de esta manera, ¿verdad?, podemos acercarnos a Dios. Yo creo que esta es la verdad. Sí, esto que le estoy diciendo es la verdad, pero Jesús no dijo, yo les vengo a enseñar un buen camino, no dijo, vengo a enseñarles una verdad.
Él dijo y afirmó de sí mismo, yo soy la verdad, así como afirmó, yo soy el camino. Amén. ¿Por qué era el camino? Porque a través de su sacrificio Él nos dio la salvación. Pero con respecto a la verdad, hermanos, Él tuvo el valor y la entereza de decir que Él era la verdad. Amén. Porque Él es el Verbo encarnado. Y cuando nosotros estudiamos acerca del Verbo, sabemos que es esa palabra. Es la palabra viviente, la palabra, el Verbo encarnado. Amén. Entonces, el Señor Jesús no nos vino a enseñar una verdad. Él es la verdad. Sí, hermanos, Él es la verdad. Dice, yo soy el camino y la verdad. Amén. Cuando nosotros hablamos acerca de maestros, de alguien que nos trata de dar una enseñanza, por ejemplo, cuando vemos nosotros el aspecto de la física o de la biología, ¿verdad? Los maestros que enseñan física y biología, notamos algo, que su persona, su conducta, no afecta mucho a su enseñanza, ¿verdad? Por ejemplo, un biólogo o un físico, si él tiene un mal carácter, si él tiene una vida inapropiada, no le afecta mucho a su enseñanza, ¿verdad? Porque, pues, bueno, dice, a mí me está enseñando física o biología y no moral, ¿verdad? O ética, ¿sí? Pero cuando se trata de enseñar acerca de ética o de moral, se necesita el carácter. Se necesita el respaldo, ¿verdad? De una vida de virtud. ¿Sí, hermanos? Entonces, mucha gente vive una vida inapropiada, tiene una conducta mala, pero se justifica diciendo, pues yo te doy biología, ¿no? A mí no me pidas cuentas de mi carácter ni de mi vida privada, porque yo te vengo a enseñar matemáticas y biología, ¿sí? Pero el Señor, por eso nos hace énfasis nuestra lección aquí, porque dice eso. Muchos pueden venir y decir, te estoy enseñando esto, mas no me pidas cuenta de mi moral, ¿sí? Pero Jesús tuvo esa entereza, esa virtud, ese respaldo de decir, yo soy la verdad. Porque él sí tenía el carácter y sí tenía esa virtud de verdad. Amén. Entonces, es difícil para alguien que quiera enseñar algo y ser lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, hablar a alguien, por ejemplo, de nosotros que quisiéramos enseñar algo sobre la generosidad, pero ser ávaros, ¿no? ¿Sí? O de hablar del amor de Dios, pero ser impacientes y tratar mal a los demás, ¿sí? Porque ¿qué pedimos nosotros? Respaldo, ¿no? El respaldo de lo que se nos está enseñando, el respaldo. Entonces, cuando nosotros a veces queremos, por ejemplo, exaltar la virtud de la humildad, pero somos orgullosos, entonces no hay congruencia, ¿verdad? No hay congruencia. Para enseñar algo tenemos que tener el respaldo de esa naturaleza y de ese carácter. Podemos tratar de enseñar acerca de la sinceridad, pero ser mentirosos. Entonces, pues estamos tratando de enseñar, ¿verdad? Pero no quiere decir que seamos verdaderos, humildes, amén, amorosos. Entonces, el Señor Jesús no nos vino, y recalco eso, porque es importante, el Señor Jesús no nos vino a enseñar un buen camino, ni una verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, porque solamente Él tenía el carácter y la naturaleza de ese camino y de ser esa verdad. Amén. Entonces vamos a ver en la palabra del Señor, estableciendo que el Señor Jesús es la verdad y que su caminar en esta tierra respalda esa enseñanza. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer en Juan 18:38. Vamos a leer un poquito atrás.
Es una porción que estuvimos leyendo en esta Semana Santa. Vamos a leer desde el 32 y vamos a leer hasta el 40 para que podamos tener la historia, esta porción de la Escritura completa. ¿Lo tienen? Dice, para que se cumpliese el dicho de Jesús, que había dicho, dando a entender de que su muerte había, de qué muerte, había de morir. Así que Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y díjole, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole Jesús, ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió, yo soy judío, tu gente y tus pontífices te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Dícele entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, no hallo en él ningún crimen, pero vosotros tenéis costumbre que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis que suelte a este rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, no, a este, sino a este Barrabás. Barrabás era ladrón. ¿Sí? Entonces encontramos aquí una pregunta. Jesús está frente a Pilato, ¿verdad? Por oídas a Pilato, porque él ve a Jesús delante de él, dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, bueno, te lo vinieron a decir o tú ves que yo soy un rey, ves algo en mí, ¿verdad? Entonces dice ahí que entonces él le dice, el que yo he nacido para esto, yo he venido para esto y doy testimonio a la verdad. Dice, y él dice algo importante ahí donde estábamos leyendo. He venido para dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Sí, hermanos, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y veíamos, ¿verdad? Dice aquel que oye mi voz, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Ahora, Pilato le hace una pregunta importante a Jesús. Dícele, estamos en el versículo 38, dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? ¿Sí? Y esta es la misma pregunta que hoy el ser humano se sigue haciendo. Bueno, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo sé qué es la verdad? ¿Sí? Jesús estaba delante de Pilato, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la esposa tuvo sueños acerca de él, ¿verdad? Dijo, no tengas que ver con la muerte de este inocente. En sueños esta mujer tuvo aviso, ¿verdad? De la manera del hombre especial que era Jesús, de tal manera que le dice, no tengas que ver con la muerte de este hombre, ¿verdad? Y cuando está Pilatos, tiene a Jesús enfrente, ¿verdad? Él tiene que haber recordado esas palabras, él tiene que haber visto algo especial, porque le hace la pregunta, ¿no? Tú eres el rey de los judíos, tú eres un rey, ¿sí? Y le hace la pregunta más importante, ¿verdad? ¿Qué es la verdad? Y algo que podemos ver en esta escritura es que Pilato, teniendo a Jesús frente a él, no pudo escoger por esa verdad. ¿Sí? Él tuvo que saber que Jesús era, ¿verdad?, alguien especial. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, lo sabemos aquí, en el versículo 38 al final, dice que tomó a Jesús, después de hacerle esa pregunta, tomó a Jesús y lo sacó, lo llevó otra vez delante de los judíos, dice, ¿y qué les dice? No hallo en él ningún crimen.
Sí, al tener Pilatos a Jesús enfrente, él vio a un justo. ¿Sí, hermanos? Él, con todo lo que habían hablado los judíos acerca de Jesús, ¿verdad? Que era un alborotador, que era un falso profeta, que estaba levantando al pueblo, que merecía la muerte, ¿sí? Todo eso habían venido los judíos a decirle. Pero cuando Jesús está frente a Pilato, él no ve a un culpable, él no ve a un pecador, él no ve a un malhechor, él no ve a un ladrón, sino al hombre que está viendo delante de él, está viendo a un hombre justo. Él está viendo a un hombre santo, que con palabra o con hecho no había hecho ningún daño. ¿Sí, hermanos? Él pudo ver la santidad, él pudo ver la limpieza, la justicia, él pudo ver la inocencia de ese hombre, porque cuando lo saca dice, yo no hallo ningún crimen en él. Y bastaba una falta en la persona para ser tomada como pretexto para que fuera crucificado. Pero al estar Jesús frente a Pilato, él se da cuenta que no tiene ninguna razón por la cual él pueda crucificarlo. Simplemente lo manda a azotar por calmar, ¿verdad? Al pueblo de Israel alborotado, ¿sí? Pero él pudo ver a Jesús y pudo ver en él esa santidad, esa limpieza, ¿sí? Y aún así, teniendo a Jesús delante de él, no pudo soltarlo, no quiso soltarlo, pero tampoco quiso reconocer en su corazón que él era el rey de los judíos, que ese hombre era especial. Jesús, leímos en Juan 14, dice, yo soy la verdad. Entonces, relacionando estos dos textos, Pilato tuvo frente a él la verdad y no la quiso reconocer y no la quiso aceptar, aunque tenía la pregunta, ¿verdad? Y hizo la pregunta correcta. Eso nos recuerda, por ejemplo, la historia del aquel joven rico, ¿verdad? Dice que un joven rico vino a Jesús y le dijo, ¿verdad? Maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dice, ¿verdad? Ve y vende todo. Le dice, guarda los mandamientos. Dice, los he guardado desde mi mocedad. Bueno, ve y vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven se entristeció mucho, ¿verdad? Porque era muy rico, dice la Escritura. Y se fue triste, ¿verdad? Porque la verdad que Jesús le acababa de decir, no era lo que él esperaba, ¿sí? ¿Qué aprendemos de este joven rico? Él vino a la persona correcta, vino a Jesús. Él vino en el momento correcto, ¿sí? Era joven, ¿sí? Hizo la pregunta correcta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? Y Jesús le contesta. Pero ¿saben cuál fue el error del joven rico? Tomó la decisión incorrecta. Porque no vendió sus propiedades y no siguió a Jesús. Entonces, aquí podemos relacionar igual a Pilato. Estaba delante de la persona correcta, estaba en el tiempo correcto, ¿sí? Un tiempo especial, a solas con Jesús. Le hace una pregunta importante, pero tomó la decisión equivocada. Lo entregó al pueblo de Israel y sabemos que en esto ya estaba profetizado, amén, ¿sí? Se tenía que cumplir. Había desde la eternidad, estaba planeado que el Señor Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Pero Pilatos tuvo la oportunidad de ver la verdad, de aceptar la verdad, amén, y de quedarse con esa verdad. Jesús iba a ser crucificado, pero él pudo haber abrazado esa verdad, ¿no? Y en el tiempo reconocer, decir, bueno, este tiene que morir, lo voy a entregar a los judíos, pero es justo, este es el Hijo de Dios, este es el Salvador, ¿verdad? Sí pudo haberlo aceptado, pero él lo rechazó. Ahora, muchos en este tiempo, tal vez nosotros mismos nos hemos hecho en algún momento la misma pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad?
¿verdad? Porque aquí me dicen una cosa, voy a otra iglesia y me dicen otra cosa, platico con una persona y me dice esta cosa, y todos me dicen que es la verdad, ¿sí? Y a veces es una pregunta, legítima. A veces es una pregunta sincera de una persona que está queriendo hacer lo correcto. Pero a veces es la pregunta que utilizamos para justificarnos. ¿Sí o no? Porque entre tantas opiniones decimos, pues quién sabe cuál será la verdad, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Sí o no? Me dicen esto, me dicen aquello, para mí se me hace que están equivocados, a mí se me hace que está medio exagerado, no, que eso no. Bueno, pues mejor hago esto porque a mí me parece que esto es lo correcto. ¿Sí me estoy explicando? Pero el Señor dijo, yo soy, ¿qué? La verdad. Hermanos, la verdad no es una religión. La verdad no es una ciencia ni una filosofía. Ni siquiera la verdad es información. ¿Sí, hermanos? La verdad es una persona. Es Jesús. Y así como cuando vimos yo soy el camino, mira Rodrigo aquí adelante, vente con Nadia. Gracias. Porque hay lugares todavía entre nosotros sin ocupar. Gracias. Entonces, decíamos, no es una filosofía, sino es una persona. Y así como decíamos, Jesús es el camino al Padre, ¿verdad? Y Jesús a través de su sacrificio podemos acercarnos a Dios. Amén. Si nosotros vemos este mapa que tenemos aquí, ¿verdad? El primer mueble tiene que ver con la cruz del Calvario. En ese primer mueble se hacía un sacrificio y había un derramamiento de sangre que tiene que ver con la cruz del Calvario, que Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado, amén. Fue inmolado, amén. Y fue su sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Pero cuando en este mapa tiene que ver con el tabernáculo, era el principio para entrar en el santuario. Era la parte principal, la puerta para poder entrar en todo ese camino hacia el tabernáculo. De tal manera que nosotros a través del tabernáculo, a través de este mapa y de la escritura, podemos conocer cuál es el camino y entonces andar en él. Cuando nosotros entonces conocemos ahora que Jesús es la verdad, hermano, no tenemos que estar nosotros, ¿verdad?, preguntando acerca de la verdad. Porque acercándonos a Jesús vamos a poder conocer la verdad. ¿Sí, hermanos? Entonces decía, si yo camino tras las pisadas de Jesús, estoy en el camino correcto. Porque Él fue un hombre sin pecado. Y a través de los evangelios nosotros vemos acerca de la persona de Jesús. Entonces Él es un ejemplo para mí, amén, del camino que debo caminar y de la verdad que yo debo vivir. Amén. Vamos a la escritura, nuestro texto base del texto que memorizamos cada domingo, ¿verdad? Es Juan 8:32, lo dejé para esta parte. Y dice la escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis a Jesús, que es la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, la verdad, decíamos, es una persona. La verdad es Jesús, amén. La verdad, hermano, no es una filosofía, no es una enseñanza, es Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva para que podamos ver algunos significados de la palabra verdad. La palabra verdad es verdadero, seguro, recto, confiable, sin esconder, genuino y firme. ¿Sí? Ese es el significado que tenemos de nuestro diccionario. Si lo explicamos en otras palabras, podemos ver que la verdad es la afirmación de lo que corresponde a la realidad. ¿Cuál es lo opuesto a la verdad? La mentira. ¿Sí? Entonces, con este principio podemos seguir leyendo y entender. Lo opuesto a la verdad es la mentira. La verdad es la afirmación de
de lo que corresponde con la realidad. Se trata de autenticidad y veracidad. Nunca se contradice, siempre habla a una sola voz y siempre está de acuerdo consigo mismo. Esa es la verdad. No tiene mezclas de esencia o naturaleza diferentes. ¿Sí, hermanos? La verdad es algo genuino. ¿Sí, hermanos? La verdad, dice, es algo que concuerda. Por eso habla de sí mismo el Señor Jesús y dice, yo soy la verdad. En Él no hay mentira. En Él no hay doblez. ¿Sí, hermanos? Él es la luz. Y dice la palabra, y en Él no hay tinieblas. ¿Sí, hermanos? Entonces la gente hoy, las filosofías y las religiones hablan de muchas verdades. Pero la verdad de Dios es Jesucristo. Amén. La verdad es Jesucristo. Ahora vamos a la escritura. En el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Hoy. 119, 160. ¿Sí lo tienen? Leemos, dice, la escritura dice, el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice entonces, el principio de tu palabra, ¿qué? Es verdad. Entonces, la palabra de Dios es ¿qué? Es la verdad. ¿Sí, hermanos? El principio de tu palabra es verdad, está diciendo el salmista. ¿Sí, hermanos? La palabra de Dios es la verdad de Dios. Vamos al Salmo 25:5. Ahí estamos en Salmos. Y vamos entonces a hablar que Jesucristo es la verdad y su palabra es verdad. ¿Cómo puedo encontrar yo la verdad? Bueno, viendo a Jesús, acercándome a Jesús, pero también a través de su palabra que es la verdad. Amén. Dice, vamos a leer 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Amén. Porque no nos queremos desviar, ¿verdad, hermanos? Sino queremos llegar a la meta. Ahora dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salud y en ti he esperado todo el día. ¿De quién es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa pregunta, ¿qué es la verdad? Tenemos que venir al Señor y decirle, Señor, encamíname en tu verdad. Amén. ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla Dios a través de su palabra, que es la Biblia, hermanos. ¿Sí? Nos habla a través de nuestra conciencia, cuando dentro de nosotros estamos haciendo algo mal y nos hace sentir redarguidos, nos está hablando verdad a nuestro corazón. Hay mucha gente que ya tiene cauterizada su conciencia, ¿verdad? ¿Qué es algo cauterizado? Quiere decir que hubo una herida, pero ya algo cauterizado es que ya cicatrizó y que ya nada más está la señal de que hubo una herida, ¿sí? Una lesión, pero que ya no siente ahí dolor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de una conciencia cauterizada, es cuando el cristiano o el ser humano, ¿verdad? Dios le habla a su conciencia a través del Espíritu, a través de la palabra de Dios, y ya no siente dolor en su corazón, ya no siente esa pena o esa espinita, a veces decimos, ¿verdad? Una espinita aquí, ¿verdad? Que nos dice, estás mal. Pero el Señor, como la verdad, hermanos, viene a ¿qué? A redarguirnos de que estamos obrando mal para enseñarnos y hacernos caminar en su verdad. Amén. Entonces la palabra de Dios es verdad. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que aunque no lo sabemos,
Vamos a leerlo en esta mañana aquí. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hace unos días, un amigo de Itamar, en Semana Santa le escribió y le dijo: Itamar, quiero hacerme cristiano. ¿Qué necesito para hacerme cristiano? ¿Verdad? Y platicábamos ahí en la mesa para escribirle un mensaje al joven, ¿verdad? De la pregunta que estaba haciendo. Y en las cosas que platicamos, yo le decía: Itamar, dile que él hacía la pregunta: ¿qué necesito para hacerme cristiano? Y me acordé de aquella porción bíblica donde el eunuco dice, ¿verdad? ¿Puedo bautizarme? ¿Qué necesito para bautizarme? ¿Se acuerdan? El eunuco. Aunque acá se muevan ustedes, acá, véanme. ¿Ok? El eunuco dice: ¿qué necesito para bautizarme? ¿Qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí? Entonces el joven hacía la pregunta: ¿qué necesito para hacerme cristiano? Y unas cosas de las que decíamos, escríbele: si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por ti, puedes hacerte cristiano. Porque nadie que no cree en Jesucristo se puede hacer cristiano. Puede ser otra cosa, ¿no? Mormón, testigo o lo que sea. ¿Sí? Puede creer algo. Pero cristiano tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para salvarle, amén, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre. Entonces yo le hago una pregunta: usted, para ser cristiano, necesita creer que la palabra de Dios es la verdad. Si usted y yo no creemos que la Biblia es la verdad, estamos perdiendo nuestro tiempo. Así de claro. Si nosotros no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que aquí está escrita la verdad de Dios, ahorita vamos a ver algunas cosas acerca de la Biblia. Pero es necesario que creamos que este es nuestro instructivo sobre la verdad. Si no lo creemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. No vamos a llegar al final del camino, no vamos a poder ver la verdad que está delante de nosotros, como Pilatos. Aquí está la verdad, pero a veces no queremos verla. Tal vez Pilato dijo: es que si me pongo del lado de Jesús, se me viene todo el pueblo, ¿verdad? Y por conveniencia no reconoció a Jesús como la verdad. Y muchas veces nosotros como cristianos somos así como Pilato, sabemos la verdad, pero por agraciarnos con los amigos, agraciarnos con la familia, por no quedar mal como el anticuado, como el fariseo, como el puritano, ya no me acuerdo de las palabras que dicen ahora, los jóvenes, ¿eh? ¿Qué hacemos? Negamos la verdad, pero la verdad está frente a nosotros, hermanos. A veces nos hacemos, decía al principio, a veces decimos la pregunta: ¿qué es la verdad? Para justificarnos, ¿no? Ay, como no encuentro la verdad, pues hago lo que mejor pienso. No, la verdad está delante de nosotros. A veces decimos: no, pues ¿dónde está Jesús? No lo vemos, lo podemos sentir, no lo siento. Pero hermanos, aquí está la verdad escrita, aquí está. Cuando decimos: Señor Jesús, tú eres la verdad, enséñame, estamos hablando de esa verdad viva que no podemos ver, pero que a través del Espíritu Santo nos guía. ¿Sí, hermanos? O sea que yo la verdad la encuentro escrita aquí, pero también cuando doblo mis rodillas y pido por sabiduría y pido por luz, ahí está el Señor Jesucristo, que es la verdad, guiándome con su Espíritu Santo, hablándome y diciéndome: eso que estás haciendo está mal. Ya es tiempo que te definas, ya es tiempo que te decidas, ¿verdad? De tener una vida llena de mentiras, ¿verdad? Y estar en el camino de la verdad. Entonces nosotros podemos ser como Pilatos, teniendo la palabra, la verdad delante de nosotros, no verla, no reconocerla. ¿Sí, hermanos? Porque la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué nos dice?
Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Sí, hermanos? Si usted se ha preguntado qué es la verdad, cómo conozco la verdad, cómo puedo yo conocer cuál es lo que Dios quiere para mí, el propósito, el plan maestro, la voluntad de Dios, aquí está. Es una palabra inspirada divinamente. Amén. Es la palabra de Dios. Y decíamos, viendo algunas cosas acerca de la Biblia, encontramos que es el libro más vendido en toda la historia, ¿sí? Aproximadamente se han escrito 5 billones de copias, ¿sí, hermanos? Este libro, que es la palabra de Dios, está disponible en 2,454 idiomas, ¿sí, hermanos? Y vemos que tras ser perseguida la Biblia, ¿verdad? Porque todavía en algunos países está prohibido tener una Biblia, ¿verdad? La Biblia ha sido quemada, ha sido tratada de ser borrada, estas Biblias, ¿verdad? Pero a través de todo el tiempo vemos, hermanos, cómo Dios ha guardado su palabra, que hasta el día de hoy nosotros la tenemos. Y aún, por ejemplo, un día el hermano Anastasio nos platicaba acerca de unos jóvenes misioneros que en este tiempo estaban llevando Biblias a China. Tal vez se acuerdan ustedes de los que estuvieron ahí, ¿verdad? Y decía, ¿verdad?, que pues tienen que arriesgar su vida por meter la palabra de Dios en China. Y como un joven misionero en esos días, el hermano platicaba, ¿verdad? Dice que no recuerdo la cantidad, pero llevaba miles de Biblias que no podía esconder en ninguna parte, ¿verdad? Y que tuvo que pasar por la aduana. Pero como Dios en ese momento hizo un milagro, que lo que vieron los de la aduana y todo eso, vieron cualquier otro libro de texto. Y entonces él pudo pasar todos esos miles de Biblias para compartir ahí en la China. Pero como esos jóvenes, ¿verdad?, estaban arriesgando su vida, porque de tomarlos, los hubieran tomado presos, los hubieran matado, ¿verdad? Pero como el Señor, hasta este tiempo hay persecución sobre la palabra de Dios, y como no hay, ¿verdad?, persecución sobre esos libros de brujería, por ejemplo, Harry Potter, ¿verdad? Hombre, están en todas las librerías y nadie habla mal de esos libros, ¿verdad? Pero de la palabra de Dios es censurada, es perseguida, es quemada. Todavía tiene que ser pasada así como contrabando a países para que reciban la verdad, la gente que está ahí. Y eso nos habla, hermanos, de que no es un libro cualquiera, sino que Dios, ¿verdad?, guardando la palabra viva que está en este libro, ¿para qué? Para traer luz y verdad al corazón de la gente. Amén. Entonces tenemos que ver, hermanos, y tenemos que ver que de tiempo ya nosotros hemos tenido esa verdad en nuestras manos, la verdad escrita. Amén. Entonces, hermanos, yo le ayudo, le pido que reflexionemos en esto, hermanos. En no ser como Pilato, que teniendo la verdad enfrente, la rechacemos. ¿Sí? Dice la palabra, fue escrita para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instituirnos. Porque tiene el propósito de ¿qué? De que el hombre sea perfecto, ¿sí? Enteramente instruido para toda buena obra. Entonces ahí está. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver entonces que el hombre rechaza la verdad. ¿Sí, hermanos? Como Pilato rechaza la verdad. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Estamos ahí, Romanos 1:21. Dice la Escritura:
Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, hicieron ¿qué? Fatuos. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Vamos, 26. Por esto Dios los entregó a sus afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es en contra de la naturaleza. Vamos al 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Entonces, este versículo 26 es bien importante, hermanos. Porque Dios va a venir y ha venido a través de Jesucristo a mostrarnos la verdad. A través de la Escritura nos muestra la verdad. ¿Sí, hermanos? La verdad de Dios es luz para nuestro camino. Cuando yo leo la palabra, veo la verdad, ¿verdad? Veo la realidad de la palabra, pero también veo mi realidad. Eso ya lo hemos aprendido. Yo veo a través de la Escritura mi realidad, pero la palabra de Dios también me muestra la realidad que yo tengo que vivir. Por ejemplo, yo soy mentiroso, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que los mentirosos no van a heredar el reino de Dios. Entonces me muestra que mi mentira está mal. Amén. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él busca gente verdadera y fiel. Entonces me muestra también que yo, aun cuando soy mentiroso, puedo ser alguien verdadero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre me limpia de toda maldad. Entonces, puedo dejar de ser mentiroso. Me puedo convertir en alguien verdadero, ¿sí? En alguien sincero, como decíamos en la definición, sin doblez, sin otra cara, ¿sí? Entonces, la verdad de Dios me muestra mi realidad y la realidad de lo que yo debo ser. Tiene que haber una congruencia ahí, ¿amén? Cuando, hermanos, la verdad viene y nos habla acerca de la realidad que nosotros debemos tener, pero la rechazamos, fíjense lo que pasa, lo leíamos en el versículo 28, ¿no? Dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Dios insiste, hermanos, a través de su palabra. Pero cuando nosotros insistimos, ¿verdad? En tomar nuestras decisiones, Él nos deja. Él nos deja dice, y hacer lo que nosotros queremos, aunque no convenga. ¿Sí? Y a veces decimos, tomando el ejemplo del mentiroso, ay, ¿verdad? ¿Por qué me busqué ese problema? Pues para andar mentiroso, ¿verdad? Hiciste lo que no conviene. Y te buscaste un problemón por andar de mentiroso, ¿verdad? Porque dicen que una mentira lleva a otra mentira, ¿sí? Entonces, cuando diga una mentira, hermano, arrepiéntase y es mejor que diga, perdón, no era así la cosa. Enderécela rápido porque luego pura mentira y pura mentira. ¿Por qué llegaste tarde, verdad? Ahí le echa la mentira y luego ya no sabe ni cómo tapar ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted miente a dónde andaba y allá lo encontró alguien, ¿verdad? Oye, hermano, te vi en la plaza. Ay. Oye, ¿no que venías del trabajo derecho del trabajo? No, eso, sí, entonces, hablando de la mentira como ejemplo, ¿no? Entonces, hermanos, el hombre rechaza la verdad, por eso a veces dicen, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanta aflicción? Porque el hombre rechaza la verdad de Dios. Amén. No habla la verdad, hace tropezar la verdad y la matan. Y otra cosa, no clama por la verdad. ¿Sí? Sabiendo que está en engaño, en mentira, hermanos. No dice como el salmista, ¿verdad? El salmista decía, enséñame tu verdad. Entonces, hermanos, ¿de qué grupo vamos a ser? ¿De los que rechazan la verdad, la siguiente diapositiva, o de los que aceptan y abrazan la verdad y el creyente?
Y aquí hay 4 cosas que hace el creyente. La primera, dice, aman la verdad. Zacarías 8:19, ya no vamos a ir por el tiempo, escríbalo. Zacarías 8:19, la verdad y el creyente. El creyente debe amar la verdad. Zacarías 8:19 nos dice, amad pues verdad y paz. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que abrazar la palabra de Dios. No lo que nos conviene de lo que está escrito en la Biblia. No de lo que nos conviene de un sermón, ¿verdad? Ahora que fuimos a convención recibimos mucha verdad, hermanos. Pero no hay que ser como los niños que expulgan de la comida lo que les gusta, ¿verdad? La carne, y le dejan ahí las zanahorias y las papas. ¿Sí? Tomando ahorita el congreso que estuvimos, tenemos que tomar toda la palabra, aunque no nos guste, ¿verdad? Aunque no nos sepa muy bien la verdad. Amén, porque tiene el poder la palabra de instruirnos, amén, de corregirnos. Entonces tenemos que amar la verdad en todo tiempo. No nada más cuando estamos en la iglesia, sino también cuando estamos con amigos mundanos, ¿verdad, jóvenes? O sea, decía ahorita en Semana Santa, ¿verdad? Pedro hasta dijo maldiciones para que no, porque le decían, tú eres uno de los que andaba con Jesús, y llegó al grado de decir hasta maldiciones para que no supieran que de veras andaba con él, ¿no? Entonces, ama la verdad cuando estás con tus compañeros de trabajo, amas la verdad cuando estás con tus amigos o nada más cuando vienes a la iglesia y allá vives una mentira. Dice, los cristianos aman la verdad, ¿sí? Segundo punto, se alegran en la verdad. Primera de Corintios 13:6 dice, ¿verdad? Mas se huelga en la verdad, está hablando del amor, dice, mas se huelga en la ¿qué? En la verdad. Y esa palabra holgar significa alegrarse, regocijarse, simpatizar, unirse con la verdad. ¿Sí? Primera de Corintios 13:17. Entonces tenemos, hermanos, que alegrarnos y si no queremos tomar este significado, vamos a tomar el de unirnos a la verdad. Amén. Tenemos que dejar de ser mentirosos. Tenemos que dejar de andar engañándonos los unos a los otros. Tenemos que aprender a hablar la verdad. Siguiente punto dice, sirve a Dios en la verdad. ¿Sí? Josué 24:14 dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. No es como nosotros queremos, ¿verdad? No es, hermanos, en mi opinión, no es como a mí mejor me parece, sino es en la verdad de ¿qué? De Dios. Esa palabra servirle significa trabajar, servir, adorar, ejecutar la verdad. Y el cuarto punto que tenemos ahí es, los creyentes dan a conocer la verdad. Isaías 38:19 dice, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. ¿Está hablando de qué entonces? De los padres que hablen verdad a sus hijos. Los padres deben dar a conocer, aconsejar, enseñar en la verdad de Dios. Amén. ¿Sí? Y estamos hablando de la familia, ¿verdad? Los padres deben enseñar a los ¿qué? Hijos en la verdad. ¿Y qué responsabilidad tenemos como padres, hermanos? De no escoger la palabra de Dios para enseñar, ¿sí? Sino de dar la verdad completa. Hay veces que cuando la hermana Esparza siempre ha dicho algo, ¿verdad? Para nosotros como pastores, nunca enseñes algo que tú no vives, ¿verdad? Nosotros siempre les hemos dicho, hermanos, trátense bien, perdónense, y creo que de eso hemos dado ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Porque la hermana dice, lo que dice tiene que tener un respaldo, ¿sí? Y los padres a veces, bueno, vamos a ponerlo así, los padres necesitamos enseñar la verdad de Dios con respaldo, ¿sí?
Cuando hablamos del amor de Dios tenemos que mostrar amor. Cuando hablamos de paciencia tenemos que hablar verdad, dando paciencia, ¿sí? Y a veces los padres, a lo mejor eso es un impedimento para hablar de la verdad. ¿Verdad? Porque hace días hablábamos en el curso con la hermana Romo, ¿verdad? Decíamos, los hijos de ahora, ¿verdad? Ya no son como nosotros, ¿verdad? Que nos decían una cosa y tú la haces porque yo soy tu papá y aunque yo no lo haga, tú lo vas a hacer, porque esa es la orden, ¿verdad? Los hijos de ahora dicen, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Verdad? Y ponemos un ejemplo ahí arriba, tú dices que no te grite, pero tú me gritas. Tú dices que lea la Biblia, pero tú no la lees, te la pasas viendo la televisión. Bueno, ahora el iPad. ¿Verdad? ¿Cómo le llamaban? La nana del diablo era la tele y esa ya está casi descontinuada. Porque ahora es el iPad, ahora es el celular, ¿no? Entonces, a veces es un impedimento para no hablar verdad. Porque podemos estar hablando puras mentiras. De querer enseñar, pero algo que no tiene respaldo, no tiene ejemplo, no tiene un sustento. Pero dice aquí, ¿verdad? Los creyentes dan a conocer la verdad. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Entonces, ¿qué necesitamos? Abrazar la verdad primeramente, amar la verdad para dar a conocer esa verdad. Sí, hermanos, transmitir esa verdad, porque si no de otra manera lo que estamos compartiendo pues es mentira. ¿Sí? De que podemos decir cosas aquí, o allá en nuestra casa, pero lo que estamos hablando no es una verdad de nuestra vida. Lo que vimos acerca de Jesús es, ¿verdad? Que Él no nos vino a enseñar un buen camino o una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Amén. Porque sus palabras coincidieron con sus hechos. Amén. Entonces, Él es la verdad, la palabra de Dios es verdad y Él quiere formar esa verdad en nosotros. Entonces dice, escudriñad las escrituras porque os parece que de ella emana ¿qué? La vida. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esta palabra primeramente para mí, alúmbrame. Enséñame tu verdad, haz que esta verdad se haga viva en mí, haz que esta palabra de santidad, de separación del camino crucificado se haga una verdad en mí. Ayúdame a amar esta palabra, ayúdame a vivir esta palabra para que yo le pueda compartir al hijo, para que yo le pueda compartir al nuevo, porque a veces nos dice el pastor, ¿verdad?, que le ponemos cargas al nuevo cuando nosotros no las podemos llevar, ¿sí? Entonces, primero la verdad se tiene que hacer nuestra. Amén. Y entonces podremos dar a conocer esa verdad. Últimamente la hermana nos ha estado hablando, ¿verdad? Es el tiempo de dar a conocer el nombre del Señor. Para eso fuimos creados, para eso fuimos formados, para traer gloria a su santo nombre. Es a través de que esa verdad sea formada en nosotros. Amén. Entonces, solamente por los que llegaron un poquito tarde, Pilato le hizo una pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y la tenía delante. ¿Alguna vez hemos tenido esa pregunta? Aquí está la respuesta. ¿Qué es la verdad? Su palabra es verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Lee la Biblia, ¿verdad? Esta es la palabra escrita, pero la palabra viva, cuando tú oras, tú le puedes decir, Señor, muéstrame la verdad. Y Él se va a revelar a nuestra vida. Amén. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Necesitamos conocer el camino, necesitamos tener la verdad. Porque dice, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces les decía, hermanos, podemos estar aquí, tener la verdad delante de nosotros, pero podemos no llegar a la meta. ¿Sí? La verdad, hermano, no siempre es cómoda. Por eso mucha gente rechaza la verdad, porque le incomoda. Porque, ¿sabe qué? Cuando recibimos la verdad tenemos que tener cambios. Ya tienes la verdad de lo que tienes que ser. Ya tienes la verdad de lo que somos. Entonces, mucha gente dice, no quiero esa verdad porque tengo que cambiar, tengo que ceder, tengo que negarme.
rechazan la verdad. Pero la verdad tiene poder de transformarnos, hermanos. Por eso Jesús descendió. Amén. Por eso Jesús descendió. Por eso esa verdad caminó entre nosotros. Porque esa verdad tiene el poder de alumbrar nuestra realidad, pero también de transformarnos. Amén. Entonces, podemos doblar nuestras rodillas en esta mañana. Vamos a doblar nuestras rodillas unos minutos. Tal vez usted tiene dudas acerca del evangelio. Tal vez usted tiene dudas acerca del camino crucificado, ¿verdad? De decir, ¿de veras será tan verdad? ¿De veras será verdad que tengo que ser tan exagerado? Así lo decimos a veces, ¿verdad? ¿De veras será verdad lo que me dicen que tengo que tener esa santidad? Pues puedes en esta mañana doblar tus rodillas delante del Señor Jesús y decirle, Señor, tú que eres la verdad, muéstrame la verdad. Muéstrame el camino, muéstrame la verdad, muéstrame, porque yo quiero ir al Padre. Porque yo quiero estar ahí, Señor, y quiero llegar a la meta. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana clamamos tu sangre preciosa, clamamos tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora reconocemos que tú eres el camino, Señor. No queremos en esta mañana, Señor, continuar nuestro servicio sin haber clamado tu sangre preciosa, tu Espíritu Santo y tu nombre. Señor, sabemos que la razón por la cual estamos aquí es encontrarnos contigo, Señor. No queremos venir a través de nuestras obras, no queremos venir a través de que hemos venido a este lugar y creemos que tenemos una religión. No queremos acercarnos, Señor, sino solamente a través de tu poderosa sangre. Señor, tú eres el camino. Señor, la cruz del Calvario, Señor, abrió un camino para nosotros. Tu sangre fue derramada. Tu sangre, Señor, fue derramada en la cruz del Calvario, Señor, para el perdón de nuestros pecados. La verdad que hay en nuestro corazón es que te necesitamos, Señor. Hay una realidad dentro de nosotros que te necesita. Señor, no queremos rechazarte. No queremos rechazar tu palabra. No queremos rechazar tu consejo. No queremos rechazar la luz que tú estás enviando a nuestra vida. Hoy queremos venir, Señor. Hoy queremos venir a ti, Señor. Y pedirte que nos enseñes, Señor, en tu verdad. Tú has estado hablando a nuestro corazón y hemos pospuesto cosas en nuestra vida porque no nos ha sido revelado como verdad. Porque no la hemos podido abrazar como una verdad, Señor, que viene de tu palabra, que viene de tu boca. Ven en esta mañana, Señor, a encontrarte con tu pueblo en esta mañana. Ven en esta mañana, Señor, a encontrarte con nosotros. Ven con el poder de tu Espíritu a convencer nuestros corazones, Señor. Tú estás aquí delante de nosotros. Que no rechacemos tu voz. Que no rechacemos, Señor amado, el llamado que nos estás haciendo. Que en esta mañana, por incómoda o dolorosa, por lo que tengo que entregar o por lo que tengo que dejar, yo puedo en esta mañana, Señor, decidir aceptar esa verdad que me puede cambiar, esa verdad que me puede transformar. Vengo a ti, Señor, vengo a ti, Señor, vengo a ti. Vengo a ti en esta mañana. Alumbra mis pasos, alumbra mi camino. Ven con la luz de tu verdad y alumbra el corazón, Señor. Que en esta mañana podamos, Señor, analizar nuestro corazón. Que en esta mañana podamos, Señor, venir y ver, Señor, la condición de nuestro corazón.
Que podamos acercarnos, Señor, con toda confianza delante de ti. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Nos da la oportunidad, Señor. Gracias. Porque en esta mañana hay una sangre preciosa que está clamando por perdón para nosotros. Gracias porque en esta mañana hay una sangre que está clamando por perdón para nosotros. Mire, hermano, tal vez usted venga cansado, tal vez enfermo o tal vez seco espiritualmente. Pero tanto en la convención como el pastor nos hablaba del poder de la sangre. Hay poder cuando clamamos la sangre sobre nosotros. Porque esa sangre tiene una voz, dice, una voz que clama por perdón para nosotros, que clama, perdónalo, Padre, perdónalo, Padre, perdónalo, Padre. Si todo lo que puede hacer en esta mañana es decir, clamo tu sangre, hágalo. Si todo lo que puede decir, Señor, es clamo tu sangre. Señor, clamo tu sangre, desde la cabeza hasta los pies, clamo tu sangre. Esa sangre va a empezar a derramarse sobre su vida. Esa sangre va a empezar a derramarse sobre su vida. Y va a empezar a clamar y usted no va a salir igual. Porque esa sangre tiene poder. ¿Cuánto fallamos en esta semana? ¿Cómo fallamos? ¿Cómo pecamos? ¿Cómo nos alejamos? ¿O cuánto no nos acercamos en esta semana? Pero hay una sangre en esta mañana que nos puede acercar. Hay una sangre poderosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, que puede acercarnos, que puede atraernos. Venga el Señor. Venga el Señor en esta mañana. Si usted se siente muerto, seco, cansado, desanimado, desalentado, enojado, si encuentra indiferencia en su corazón, dígale, Señor, clamo tu sangre. Dígale, Señor, clamo tu sangre. Tu sangre tiene poder, Señor. Tu sangre tiene poder. Tu sangre tiene poder. Venga y arrepiéntase delante del Señor. Venga en esta mañana. Humille su corazón delante del Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno en esta mañana. Tú estás aquí. Has venido con una nueva porción, Señor. Has venido con una nueva porción, Señor. Hay una sangre fresca, hay una sangre viva en esta mañana para cada uno de nosotros. No es una sangre que te culpa, no es una sangre que clama venganza, no es una sangre que te señala, es una sangre que está clamando en esta mañana por perdón para cada uno de nosotros. No importa lo grande o pequeño de tu pecado, que creemos que es grande o pequeño, creemos porque delante de Dios es igual. Clámalo sobre tu vida en esta hora. Clámalo en tu corazón. Vamos a hacer algo, póngase de pie en esta mañana.